Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo qué hubiera pasado si Douma traicionaba a Muzan. Capítulo 1. Empecemos. La historia nos sitúa años antes de la línea temporal principal, en el templo del culto de la fe paraíso celestial. Douma, la luna superior número 2, se encontraba sentado en su lujoso trono de madera dorada, escuchando los llantos y lamentos de sus devotos seguidores humanos. Para el mundo exterior, él era un salvador, un dios compasivo que aliviaba el sufrimiento del mundo. Pero la realidad era infinitamente más tétrica. Douma no sentía absolutamente nada. Ni piedad, ni odio, ni alegría. Para él, los humanos eran simple ganado glorificado, y su única forma de salvarlos era devorándolos para que formaran parte de su propio cuerpo inmortal. Sin embargo, a pesar de su vacío emocional, Douma poseía un intelecto perturbadoramente brillante y una curiosidad científica implacable. Durante siglos, había estado consumiendo todo tipo de venenos, plantas raras y analizando la sangre que el mismísimo Muzan Kibutsuji le otorgaba para volverse más fuerte. Una noche, tras devorar a una sacerdotisa que había ingerido por error una extraña variante de flores congeladas de las montañas del norte, Douma notó algo fascinante dentro de su propio organismo. Sus células de hielo, aquellas que daban origen a su letal arte demoníaco de sangre, reaccionaron con los componentes químicos de la planta, logrando algo que se creía imposible: encapsular y congelar por completo un grupo de células a nivel molecular. Douma se llevó un dedo a la barbilla, con su típica sonrisa alegre pero vacía. Vaya, qué interesante, pensó. Si mi hielo puede congelar el flujo de la vida a este nivel, ¿qué pasaría si lo aplico directamente sobre las células que el señor Muzan dejó en mi cuerpo para controlarme? A diferencia de Akaza, quien estaba encadenado por la culpa y sus recuerdos humanos trágicos, o de Kokushibo, atado por su retorcido orgullo samurái, Douma no tenía cadenas mentales. No le temía a Muzan porque no conocía el miedo, y tampoco le guardaba lealtad porque no entendía el respeto. Para él, Muzan era simplemente un jefe aburrido, paranoico y propenso a los ataques de ira. La idea de liberarse de sus órdenes no nacía de la rebelión o la justicia, sino del puro entretenimiento. Quería ver qué pasaba si rompía las reglas del juego. Durante los siguientes 3 años, en el sótano secreto de su templo, Douma llevó a cabo un experimento biológico silencioso y espeluznante. Utilizando su abrumador control sobre el frío, comenzó a guiar su propio arte demoníaco hacia el interior de su torrente sanguíneo. Capa por capa, escarcha por escarcha, Douma fue creando una barrera de hielo celular absoluto alrededor del núcleo de sangre de Muzan que residía en su cerebro y corazón. Fue un proceso milimétrico. Si congelaba de más, su propio cuerpo demoníaco se destruiría. Si congelaba de menos, Muzan detectaría la anomalía a través del enlace mental y lo haría explotar a la distancia. Pero la paciencia de un psicópata es infinita hasta que llegó la noche definitiva. Con un crujido sordo que resonó solo dentro de su cabeza, la barrera de hielo se cerró por completo. El enlace mental se cortó en seco. De repente, el silencio en la mente de Douma fue absoluto. Ya no había voces ajenas, ya no había rastreo, ya no había un interruptor de autodestrucción. Douma era, por primera vez en la historia de los demonios, un ser completamente libre del control del rey demonio. «Oh, se siente tan ligero», dijo Douma, soltando una risita infantil mientras abría sus abanicos de oro. «El señor Muzan ya no puede verme, ni oírme, ni matarme desde lejos. Esto es maravilloso. Pero claro, si me quedo solo, el señor Muzan eventualmente enviará a Kokushibo o a Akaza a investigar por qué desaparecí de su radar. Y jugar solo no es divertido. Necesito mi propio ejército». Es en este momento donde la locura de Douma se desata a gran escala. Él no planeaba esconderse, ni tampoco aliarse con el cuerpo de cazadores de demonios, a quienes seguía considerando comida. Él iba a fundar una tercera facción en esta guerra: el culto de los demonios helados. Al día siguiente, Douma convocó a los 3 seguidores humanos más fieles, fanáticos y perturbados de su iglesia. Personas que darían la vida por él sin dudarlo. Frente al altar, Douma se cortó la palma de la mano con el filo de su abanico, pero la sangre que brotó no era roja ni oscura como la de Muzan. Era de un color azul cristalino, densa y fría como el agua de un glaciar, infundida con su propio arte demoníaco de sangre. «Mis queridos y fieles niños», les dijo Douma con una voz angelical y manipuladora. «He decidido otorgarles la verdadera iluminación.
beberán de mi esencia y se convertirán en mis apóstoles sagrados. Ya no conocerán la enfermedad, ni la vejez, ni el dolor. Los tres fanáticos, cegados por la devoción, bebieron la sangre congelada de Douma. El proceso de transformación fue brutal y completamente diferente al de Muzan. En lugar de mutar de forma violenta y ganar musculatura grotesca, los cuerpos de estos humanos se enfriaron a niveles bajo cero. Sus venas se marcaron de un color azul brillante a través de su piel pálida, sus ojos se tornaron cristalinos y sus colmillos crecieron como estalactitas de hielo. Acababan de nacer los primeros demonios de la línea de Douma. Y traían consigo una ventaja biológica aterradora que a Muzan le costaría la cordura entender. Para hacer una pausa aquí y recordarte que estás viendo esto desde el canal del Anónimo de Teorías. Al ser creados a partir de la sangre congelada de la Luna Superior 2, estos demonios desarrollaron una inmunidad parcial única. Sus células estaban protegidas por una capa de escarcha biológica que ralentizaba el impacto de la luz solar. No podían caminar bajo el sol del mediodía por mucho tiempo, pero la luz del amanecer o del atardecer ya no los convertía en cenizas de inmediato. Eran adictos al frío, necesitaban consumir carne humana para mantener su temperatura congelada, y su lealtad no estaba dictada por una maldición de sangre, sino por el lavado de cerebro religioso que Douma les había hecho desde que eran humanos. Mientras tanto, en un plano completamente diferente, el sonido de una viva resonó con fuerza. Nakime había transportado a Muzan Kibutsuji al centro de la fortaleza infinita. El rey demonio, vestido con su elegante traje negro, se llevó una mano a la cabeza mientras sus ojos rojos como la sangre se dilataban por la furia y la confusión. El mapa mental que poseía de todas sus creaciones se había roto. ¿Qué significa esto? Siseó Muzan, haciendo que las paredes de la fortaleza temblaran. El lazo con Douma ha desaparecido. No siento sus pensamientos, no puedo ver su ubicación, no puedo destruirlo. ¿Acaso los cazadores encontraron una forma de borrar mi sangre? Imposible. Un pilar jamás tendría ese nivel de conocimiento. Muzan, consumido por una paranoia destructiva, apretó los puños destruyendo una columna de madera cercana con pura fuerza bruta. Si Douma había muerto, significaba que una amenaza masiva estaba suelta. Pero si Douma seguía vivo y de alguna manera había escapado de su control, eso era 1000 veces peor. Era una traición sin precedentes, a caza. Rugió Muzan en un parpadeo. La Luna Superior número 3 apareció arrodillada frente a él, con la cabeza baja en señal de absoluto respeto. Escúchame bien, dijo Muzan con una voz helada que helaba la sangre. Ve de inmediato al templo del culto de Douma. Investiga qué ha sucedido. Si ha sido asesinado por los cazadores, destruye a los culpables. Pero si descubres que está vivo y te oculta algo, tráeme su cabeza. No toleraré fallas, ¿entendido, señor Muzan?, respondió Akaza, cuyos ojos brillaron con intensidad. Odiaba a Douma con toda su alma, así que la idea de ir a investigar su territorio, y potencialmente tener una excusa para matarlo, era música para sus oídos. Akaza desapareció en la oscuridad de la fortaleza, ignorando por completo el peligro real al que se dirigía de vuelta en el mundo humano. La noche había caído por completo sobre las montañas que rodeaban el templo de Douma. 3 cazadores de demonios de rango medio avanzaban lentamente entre los árboles, con sus katanas Nichirin desenvainadas. Habían estado siguiendo informes sobre desapariciones masivas en los pueblos cercanos, y todas las pistas apuntaban a la extraña iglesia de la montaña. Estén atentos, dijo el cazador líder. El olor a demonio aquí es extremadamente fuerte, pero se siente diferente. Hace demasiado frío para ser primavera. De repente, una densa neblina helada comenzó a descender de la cima, reduciendo la visibilidad a casi cero. El aire se volvió tan gélido que los cazadores podían ver el vapor de sus propias respiraciones, y sus manos empezaron a entumecerse, dificultando el agarre de sus espadas. ¿Qué es esto? Mis pulmones duelen al respirar, exclamó uno de los cazadores, comenzando a toser violentamente desde las sombras de la niebla. 3 siluetas humanoides avanzaron lentamente. No eran demonios comunes. Vestían túnicas blancas de seda y sus ojos brillaban con un color azul cristalino. Eran los nuevos apóstoles de Douma, listos para su bautismo de fuego. El primer apóstol, un hombre que en su vida humana había sido un monje desterrado, sonrió mostrando sus colmillos de hielo.
Juntó sus manos en forma de oración y ejecutó su nuevo arte demoníaco de sangre. Ventisca de las almas perdidas. Con un soplido, desató una ráfaga de viento cortante cargada con agujas de hielo milimétricas. Los cazadores intentaron usar sus posturas de respiración para repeler el ataque, pero el frío extremo congeló instantáneamente el agua y la humedad de sus técnicas, rompiendo sus defensas. Las agujas de hielo atravesaron las piernas y los hombros de los cazadores, dejándolos clavados en el suelo, completamente incapacitados. El líder de los cazadores, temblando de terror y dolor, miró hacia arriba mientras las tres criaturas se acercaban. ¿Ustedes no son demonios ordinarios? ¿Quién es su amo? Es Muzan Kibutsuji. Gritó el cazador con las pocas fuerzas que le quedaban. Los tres apóstoles soltaron una risa suave y coordinada, una risa que carecía de cualquier emoción real, imitando a la perfección la personalidad de su creador, Muzan. No conocemos a ningún Muzan, dijo el segundo apóstol, inclinando la cabeza. Nosotros solo servimos al único y verdadero Dios de este mundo. El Señor Douma. Él nos ha liberado de la debilidad humana, y ahora, ustedes servirán como la ofrenda para nuestro Señor. Sin darles tiempo a suplicar, los apóstoles se abalanzaron sobre los cazadores, eliminándolos en segundos y limpiando el bosque de cualquier rastro. La neblina helada comenzó a disiparse, dejando el terreno completamente despejado, como si nada hubiera ocurrido en la azotea del templo. Douma observaba toda la escena desde la distancia, moviendo su abanico de oro con un ritmo pausado y aburrido. Sintió a través de la sangre de sus apóstoles lo fácil que había sido derrotar a los cazadores. Vaya, qué buen trabajo han hecho mis niños, dijo Douma, mirando hacia el camino de la montaña. Pero parece que un invitado mucho más ruidoso se está acercando. Puedo sentir esa energía tan molesta y llena de ira. Hola, Akaza Dono. Espero que estés listo para escuchar mi nueva misa. Con una sonrisa macabra iluminada por la luz de la luna llena, Douma cerró su abanico, mientras la escarcha comenzaba a cubrir los terrenos de su templo, marcando el inicio de una guerra de tres bandos que cambiaría el destino del mundo de los demonios para siempre. Gracias por escuchar, y me ayudaría muchísimo que comenten algún error o recomendación que me den. Me parecería increíble, y si les gustó no se olviden de dar like. Hasta luego.